La receta de Asimov. Cuando hablamos de Isaac Asimov, parece casi una ofensa referirse a una receta que él me haya podido dar alguna vez en la vida, aun cuando en forma indirecta, como lo mostraré a continuación. En circunstancias que fue uno de los más prolíferos escritores y divulgadores científicos de todos los tiempos, habiendo llegado a publicar alrededor de 800 libros. Como dije en la charla en que hablé de mi amigo japonés, el profesor Thompson, en ese fin de semana en su casa, después de una cena en que hubo invitados, pasamos al salón y se encendió la televisión. Y en ese minuto había en escena una entrevista de un periodista a Isaac Asimov con motivo de la publicación de su libro número 700. El periodista le formuló una pregunta obvia. Le dijo, ¿cómo se puede llegar en una vida finita a publicar 700 libros? A lo que Asimov contestó de la siguiente forma. Mire, yo voy caminando, voy leyendo, voy escuchando y voy de pronto captando mensajes que emiten otros, frases que encuentro en publicaciones y que me parecen interesantes y las transcribo. Estamos hablando de los años 70, de manera que las transcribía con lápiz y papel, por supuesto. Y las transcribo. Por otro lado, he fabricado una lista de códigos que identifican distintas cosas. Cada uno de estos ítems manteniendo una codificación apropiada, pudiendo, por supuesto, cualquiera de las frases que he rescatado, acogerse a uno o más de estos códigos, de toda mi lista de registros, y se haga un libro. En esa forma, logro escribir un libro a la semana. Y por lo tanto, escribir 700 libros son 700 semanas, que un poco más de 10 años. En estricto rigor son como 15, pero más o menos. Eso es lo que contestó Asimov. Da la casualidad que en esos años, 72, 73, por ahí, mi gran amigo y compadre, padrino de mi hija, Isidoro Loy, estaba escribiendo sus primeros libros. La mujer, padres e hijos, etc. Ha escrito varios. Y son temáticos. Y él los armaba en función de sus investigaciones sobre distintos temas. Y las tenía todas escritas. Tenía del orden de 5.000 registros. No es un número despreciable. Cuando yo regresé de ese viaje a Estados Unidos, que fue de una semana, como lo dije, a un seminario en Berkeley, y que concluyó con esta singular invitación por un fin de semana de la familia Thompson a su casa en Santa Bárbara, volví con la idea en mente de que esto podría transformarse en un algoritmo programable. Es decir, que yo escribiera un programa de computación que pudiera, a través de la búsqueda de los registros, como los de Isidoro Loy, escoger aquellos que él quería. Isidoro hizo que todos sus registros fueran digitalizados, identificó una tabla de códigos que le era de interés para él y armó esta base de datos. Yo, por mi parte, escribí el programa computacional, lo probé y al ver que funcionaba, lo echamos a caminar. Con este software, Isidoro mandó durante más de un año, no sé exactamente cuánto tiempo, aportes semanales al diario La Tercera, que se llamaban Las Columnas de Don Isidoro. Y estas columnas de Don Isidoro tuvieron un éxito rotundo al extremo que de México se interesaron por tener una réplica de estas columnas y así lo lograron. Ese aporte de Isaac Asimov fue trascendente porque posteriormente, unos 10 años después más o menos, cuando mi otro gran amigo, y de los tantos que tengo por supuesto,
Abraham Steckel preparaba su investigación en el INTA sobre la desnutrición infantil. Y tenía que llenar unas fichas enormes con la información de los distintos niños a los cuales les tomaban medidas de distinta índole que registraban en un archivo. Usamos el mismo software, adecuado por supuesto a las circunstancias. Todo aquello dio lugar a que en el año 1983 Abraham Steckel tuviera el Premio Mundial de Nutrición, otorgado por la Asociación de Productores de Leche del Mundo. Y en esas condiciones viajamos a Suiza, yo lo acompañé a recibir este premio. El algoritmo propiamente tal, con el tiempo lo perfeccioné para intereses personales, del ámbito de mi especialidad, incluyéndole algunas opciones lógicas, como por ejemplo, que sea esto o aquello, vale decir que no quede restringido específicamente a lo que yo digo que busque, sino que pueda ser una alternativa de que sea, por ejemplo, de religión o de filosofía, o de ambos. Ahí ponemos religión y filosofía, o religión o filosofía. E incluso agregamos una opción negativa, pero que no contenga, por ejemplo, temas científicos. Entonces podría ser de religión o filosofía y no científico. Bueno, este software un poco más sofisticado lo apliqué, como digo, a mis temas de investigación en ingeniería sísmica y me condujo a algunas de las publicaciones que figuran en la literatura técnica respectiva. Isaac Asimov sería un crimen no referirme a él un poco como ser humano. He dicho cuál ha sido la lección que me dio, pero solamente y en forma muy breve decir que nació en Rusia en diciembre del año 1919 con el nombre de Isaac Yudovich Asimov, hijo de padres judíos que emigraron a Estados Unidos cuando él tenía solo 3 años. Ellos se dedicaron al comercio y él, considerado uno de los más grandes divulgadores científicos del siglo XX, intentó estudiar medicina, pero fue rechazado por su condición judaica. Sin embargo, estudió y se doctoró en la Universidad de Columbia en química. Y simultáneamente comenzó a escribir sus primeros relatos. Su vastísima obra, que como ya he dicho llega a los 800 títulos o más, sobre ciencia ficción, en su gran mayoría es lo que lo han hecho conocido en el mundo entero. Pero, desde luego, también escribió mucho en el área de la divulgación, mezclándola con la ciencia ficción, y particularmente sus bestsellers fueron insumos significativos en muchas películas. En el hecho, una de las más importantes es su asesoría científica en el guión de la serie Star Trek, por todos ustedes probablemente conocida. Sus obras son destacadísimas. La más importante tal vez es la saga La Fundación, pero también tiene Yo, Robot, Viaje Alucinante y El Fin de la Eternidad, donde hable posibilidades de viajar en el tiempo. Temas totalmente vigentes en la física del día de hoy. Asimov falleció en abril de 1992. Se informó después de su muerte que había muerto de SIDA, pero ese SIDA lo adquirió a raíz de una transfusión de sangre en 1983, donde lo contrajo. En honor a su persona, un asteroide y un cráter en Marte fueron llamados Asimov. Muchas gracias, hasta la próxima.